Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a el estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Como todas las semanas, nos reunimos los miércoles a las 7:30 de la noche para reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy concluimos una serie respecto al Evangelio de Lucas y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos en la época navideña donde recordamos y celebramos que nuestro Dios se hizo hombre y vino a nacer entre nosotros en la persona de Jesús. Les invito a que busquen sus Biblias, si tienen una libretita o un bolígrafo o lápiz para hacer sus anotaciones, les invito a que así lo hagan en esta hora. Aprovecho para recordarles que este estudio concluye la serie y vamos a tomar un receso hasta el mes de enero. Vamos a estar recesando hasta la segunda semana de enero en la experiencia de los estudios bíblicos de los miércoles en la noche. Además, aprovecho para invitarles este próximo sábado 18, comenzando a las 11:30 de la mañana, tendremos nuestro agape de Navidad o nuestro ágape de Navidad. Nos reuniremos en el Colegio Bautista de Caguas para compartir de un delicioso almuerzo y luego tener un programa entretenido, ameno y divertido. Así que les invitamos a que nos acompañen este sábado comenzando a las 11:30 de la mañana. Y el domingo 19, este próximo domingo, tenemos una experiencia hermosa de Navidad. El culto dominical va a realizarse en un horario diferente. Normalmente nos reunimos a las 10 de la mañana, pero en esta ocasión nos vamos a reunir a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener un culto de velas, donde vamos a recordar que la luz del mundo llegó a la tierra en esta Navidad, como lo llegó hace tantos años en la Navidad primera allá en Belén de Judea. Vamos a recibir a Cristo en nuestros corazones una vez más y de manera muy especial vamos a tener el regalo del coro. Nuestro coro va a tener un pequeño concierto como parte de la experiencia. Así que les invitamos a que nos unamos como pueblo, que traigamos a nuestros familiares y nuestros amigos para compartir a estas experiencias tan bonitas. Es hora una vez más de que la iglesia renueve sus votos con el Señor para que alumbre en medio de la oscuridad de este momento que nos ha tocado vivir. Vamos a comenzar ahora con una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta noche y que nos ayude a comprender y a recibir el mensaje de su palabra para nosotros hoy. Oramos. Padre maravilloso, Dios eterno, con humildad y con alegría nos presentamos delante de ti, porque recordamos y conmemoramos y celebramos en estas fiestas navideñas que tú dejaste tu trono de gloria, tomaste forma humana y viniste a nacer en Belén de Judea. Viniste en forma de un niño recién nacido a hacerte parte de nuestra humanidad. Te encarnaste para traernos vida, para traernos perdón, para mostrarnos la luz y el poder de tu amor. Te damos gracias porque ese nacimiento de Jesús transformó la historia y sus efectos nos han transformado a nosotros también. Gracias porque hemos escuchado el mensaje, hemos escuchado la noticia y te hemos reconocido a ti, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Te invitamos a que en esta hora abras nuestros ojos espirituales a tu revelación, nuestros oídos a tu voz, que abras nuestro corazón para que te recibamos una vez más y recibamos el poder de tu palabra. Y que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para conocerte y crecer en nuestra relación contigo. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.
En esta noche vamos a estar viendo el segundo capítulo del Evangelio según Lucas. Si me permiten unos momentitos, voy a compartir con ustedes algunas imágenes, parte de la presentación. El nacimiento de Jesús. Vamos a estar usando el segundo capítulo de Lucas y vamos a ver los versos del 1 al 20. Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Vamos a estar viendo diferentes momentos que son parte del relato de esa maravillosa noche en que Dios se hizo hombre y vino a nacer entre nosotros en la persona de Jesús. Como ya ustedes han escuchado en las dos lecciones anteriores o en los dos estudios anteriores, Lucas es un evangelio que tiene un carácter histórico. Y Lucas fue escrito con una audiencia en particular. Lucas es escrito para la comunidad griega, para esa cultura donde los datos, los hechos, más que las emociones, eran de carácter primordial e importante. Es un relato que registra el momento, el hecho histórico del nacimiento de Jesús. Los relatos de Lucas no son simplemente cosas que se han dicho de boca en boca. En ese primer capítulo de Lucas, ustedes vieron que al principio él le dice a Teófilo, que es a quien le dedica el Evangelio, que él ha escuchado, ha leído, ha recibido y ha escudriñado, investigado todas las narraciones anteriores y todo lo que testigos habían contado y comentado sobre la persona de Jesús, su vida y su ministerio. Y antes de él escribir o podemos decir publicar, hacer público su escrito, Lucas se asegura de corroborar esos datos, de corroborar esos hechos, obviamente dentro de los recursos que él tenía a su alcance. Así que en general este evangelio tiene un carácter histórico y intencionalmente, de manera intencional, Lucas se compromete en ese proceso de registrar hechos, datos, no solamente voces, cuentos, lo que me dijo aquel, lo que me dijo aquella. Porque él está escribiendo esto para que a una comunidad que le daba importancia a la información concreta y a los datos con evidencia. Y este capítulo 2, pues es precisamente ese registro histórico del nacimiento de Jesús. Pero aparte del carácter histórico que tiene este evangelio, el evangelio también tiene un propósito espiritual. No es solamente, una vez más, narrar el nacimiento de Jesús allá en Belén, sino de presentar a este Jesús no como un niño más que nació en Belén, sino como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y en los otros capítulos de Lucas, en las otras historias de Lucas sobre la vida y los milagros de Jesús, Lucas lo hace con ese enfoque, tratando de proclamar, tratando de presentar de una manera sólida que Jesús no solamente fue un ser humano, sino que Jesús era el Hijo de Dios, Dios encarnado, el enviado de Dios al mundo, el escogido de Dios, el Mesías prometido. Vamos a ver en esta hora entonces los primeros 3 versos de este capítulo. Y aquí se los escribo y cada sección, cada porción del texto la vamos a ir viendo en pantalla. Estos primeros 3 versos del capítulo de Lucas nos introducen al mundo en el que nació Jesús. Dice:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Aquí tenemos varias palabras interesantes e importantes, y también tenemos dos personajes históricos de mucha envergadura y de mucha importancia. Vamos a comenzar mirando ese versículo 1. Se promulgó un edicto, se tiró una ley de parte de Augusto César. ¿Quién fue Augusto César? La historia nos presenta o nos dice que Augusto César fue un emperador romano. De hecho, fue el primer emperador del Imperio Romano, porque a través de los años, mientras Roma se fue desarrollando y expandiendo, Roma se enorgullecía en declarar que era una república, y una república que se basaba en las leyes de un grupo de líderes, no en la dirección y en la autoridad de una persona en particular. Sin embargo, Augusto César, cuyo nombre original era Octavio, se desarrolla como un líder político de prominencia, y en un punto dado dentro de su historia se convierte y se declara a sí mismo emperador. Algunas cositas importantes que debemos saber sobre este personaje, este Octavio o este Augusto César. Augusto César era sobrino de Julio César. Y todos recordamos a Julio César como aquel gran hombre de Estado que se enamoró de la reina de Egipto, de Cleopatra. Julio César fue uno de esos líderes de Roma que le trajo poder, fama, posición ante el mundo a Roma. Conquistó pueblos, derrotó enemigos, expandió las riquezas, expandió el territorio. Y Octavio era sobrino nieto en realidad, sobrino nieto de Julio César. La abuelita de Octavio era la hermana de Julio César. Y a través de su niñez y de su adolescencia, Julio César toma a Octavio bajo sus alas, lo protege, lo apoya, lo ayuda, y eventualmente termina legalmente adoptando a Octavio como hijo suyo. Y así se convierte Octavio en el heredero de Julio César. Para el año 45, que es cuando Octavio se convierte en ese heredero de César, al año de esa experiencia, de ese evento, César es asesinado, Julio César es asesinado. Y entonces Octavio, que era muy joven todavía, se une con otras dos personas de importancia y de prominencia, que eran Marco Antonio y Lépido. Y los tres hacen un triunvirato para dividir el dominio del reino de Roma en esas tres figuras. Pero obviamente, todo esto es movido por la lucha de poderes, por el ansia de poder. Y ese triunvirato eventualmente se convierte solamente en dos. Son dos figuras que toman el control. Entre Octavio y Marco Antonio sacan del medio a Lépido, y viven estas dos figuras importantes, Marco Antonio y Octavio, en una experiencia de rivalidad por muchos años. Fueron
años de muchos combates brutales, de luchas sangrientas por el poder y la riqueza. Durante 13 años, estos dos poderes, Octavio y Marco Antonio, viven en esta constante batalla por lograr el poder absoluto y el control absoluto de todo lo que era Roma. Eventualmente, Octavio vence a Marco Antonio. No le valió a Marco Antonio la ayuda de los ejércitos y de las riquezas de Cleopatra. Octavio fue un mejor estratego, hizo mejores estrategias en el proceso y logra derribar y destruir el ejército de Marco Antonio y proclamarse como la única autoridad de Roma, el único gobernante del mundo romano. En ese momento, el pueblo, y no hablo solamente de Palestina, de la tierra de nuestro Señor, sino el pueblo que componía, el mundo que componía el poder de Roma, pues estaba viviendo bajo los efectos de lo que es una guerra, y una guerra extensa. Así que había mucha pobreza, había hambre, había miseria, había mucha violencia, mucha criminalidad en el pueblo. Los soldados regresaban de esas batallas desmoralizados y venían a un lugar donde pues no había modo de levantarte, de hacer tu propia riqueza, de desarrollarte. Es una experiencia de mucha corrupción moral, de mucha corrupción política, de mucha violencia, de mucha criminalidad. Y como parte de la manipulación de Octavio, una vez él toma el control, Octavio decide que el Senado de Roma no solamente le confiere el título de César, que lo heredó al ser adoptado legalmente por Julio César, y César lo que significaba es un título, no era un nombre, era el título de autoridad y de poder. Pero él no se conformó con ser Octavio César. Él quería de alguna manera dar el mensaje a todo el mundo romano, a todos los países, a todas las provincias, a todas las colonias, de que no solo él tenía el poder político, sino que además él tenía un poder sagrado, porque la palabra Augusto realmente se utilizaba, ese término se utilizaba para referirse a experiencias, a lugares sagrados, y hasta cierto título, hasta cierto modo, era como un título religioso. Así que él llamarse ahora no Octavio, sino Augusto César, le estaba declarando al mundo no solo que él tenía el poder político, no solo que él tenía la autoridad y el poder de las riquezas, sino que además él tenía detrás de él el poder, la autoridad y el respaldo de los dioses. Así que en cierto sentido, Augusto César se estaba endiosando, deificando ante la comunidad, y es una manera de manipular y de controlar a la gente. A este mundo es al que viene Jesús, a un mundo que está siendo manipulado, controlado, y en cierto modo un mundo que está ansiando, anhelando verdaderamente sí un líder que les guíe, que les ayude, que les provea, que les dé una mejor calidad de vida. Augusto César hizo varias cosas positivas, no todo fue negativo, obviamente. Augusto, al lograr vencer a Marco Antonio, pues finalmente trae paz, se acaba la guerra interna o la guerra entre ellos mismos. Los enemigos ahora de Roma eran los enemigos externos
al territorio romano, a las colonias, a las provincias. En el reino romano había llegado la paz porque había un solo líder, ya no estaban luchando entre ellos mismos. Y al haber vencido a Julio César, toma posesión de las riquezas de Cleopatra, que era la reina de Egipto. Y con toda esa riqueza, él regresa a, pues, a restaurar, a levantar las provincias, las ciudades, las colonias. Viene y le paga a los soldados que habían dejado su vida y luchado en la guerra y ahora se encontraban destituidos, en pobreza, en miseria. Él trae un cambio, pone la economía a funcionar, el estilo de vida va en mejora, va mejorando, trae algo de estabilidad, no solo política y gubernamental, sino de estabilidad económica al pueblo. Y cuando eso sucede, pues obviamente, humanamente, la actitud y la mentalidad del pueblo es diferente. Hay una actitud más positiva. Sin embargo, Augusto César, aunque logró traer cosas buenas al imperio o al reino, era un hombre corrompido por su ambición y su poder. Y el hecho de él establecerse como el Augusto, como el que tiene el respaldo de las divinidades, le motiva y entonces le impulsa a colocarse ya y a pedir también, exigir que políticamente su título fuera el de emperador, porque hasta ese momento lo que era el mundo romano no funcionaba bajo la figura y la autoridad de un emperador o de un rey. Como dije, funcionaba bajo leyes. Y había un senado y había unos líderes que representaban a los diferentes, al pueblo, las diferentes provincias, que tomaban decisiones en consenso y en conjunto. Sin embargo, Augusto César le exige al Senado que lo conviertan ahora a él en el emperador, y al hacerlo, él acapara todo el poder decisional de todo lo que era entonces el imperio romano. Jesús viene a nacer en un mundo que está en necesidad de un Salvador. Viene a nacer en un mundo que está en necesidad de una paz verdadera, porque la paz verdadera no es la ausencia de guerras. Viene a nacer en un mundo que está en necesidad de una estabilidad social que solo se puede dar cuando vivimos en equidad. Y muy bien sabemos que en el Imperio Romano no existía tal equidad. Había una serie de estratas sociales y los esclavos y los extranjeros eran simplemente piezas de trabajo que estaban al fondo de esa estrata social y que pocas veces eran tratados con equidad, con justicia, sino que se les abusaba y se les destruía. A ese espacio político, social y económico es que llega Jesús. Y es particular que así haya sido porque Jesús es el Salvador, el Redentor, el Mesías enviado por Dios. Y es Dios mismo encarnándose porque Dios conoce la necesidad real que tiene la humanidad, particularmente su pueblo, de vivir una vida diferente, de vivir en una verdadera paz, de vivir en una experiencia donde toda la comunidad puede tener alimento, techo, puede vivir de una manera quizás no rica, no derrochando, pero sí donde todas sus necesidades materiales
físicas, emocionales, comunitarias, sociales, todas eran satisfacidas o satisfechas. Y Dios conocía muy bien que este Augusto César era un hombre común y corriente, imperfecto, con un deseo y una ambición de poder que no le iba a permitir realmente ser justo con la humanidad. Así que a ese mundo es que llega nuestro verdadero Salvador, nuestro Redentor, el Mesías, Dios hecho carne. El segundo versículo dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Es importante recordar, la palabra empadronado lo que quiere decir es que tú vas a ir a tu familia, a tu lugar de origen biológico, para establecer entonces ese listado de familias que formaban parte de la comunidad. Es un tipo de censo. Y en el libro de los Hechos se nos habla de un segundo censo. Aquí por eso es que el versículo 2 establece que este fue un primer censo, porque ya más adelante, después de Hechos y en las cartas de Pablo, se habla de se hace referencia a un segundo censo. El objetivo de este primer censo particularmente no era simplemente la empadronación o el listado de familias por apellidos y descendientes. Era también una manera de imponer y exigir el pago de tributos, de impuestos económicos y materiales. De eso se trataba, eso es lo que estaba detrás de esta experiencia de censo. Y para hacer este censo tenía que ser hacer cada uno un viaje, llegar a su ciudad de origen o a la ciudad de sus antepasados, de donde se origina la familia. Y por eso es que José y María parten de Nazaret a Belén. Y ahí, entrando en Belén, es que nace Jesús. Vamos a leer los próximos versículos, que son los versículos del 4 al 7. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, José está cumpliendo con la ley. Y para cumplir con la ley tiene que viajar a la ciudad de Belén, que era la ciudad de origen de su familia. Recuerden, José era un descendiente de David, el rey, el primer rey de Israel. El versículo 5 nos dice que llega allí para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Es interesante que quizás si Augusto César no hace esta ley, no hace este decreto, este edicto, y no le exige a la comunidad, a los ciudadanos, que regresen a hacer el censo, que regresen a su hogar de destino, a su familia original, a su hogar de nacimiento, José y María se hubieran quedado en el área de Nazaret. No había motivos realmente para ellos viajar a Belén, a nada. Ellos tenían sus familiares, su familia más íntima, más cercana en Nazaret. Tenía José su negocio en Nazaret, su estilo de vida, su vida ya hecha en aquella ciudad. No había motivos. Y Nazaret era una ciudad también de más importancia, de mayor movimiento de lo que era Belén. Belén era una ciudad pequeñita. Que su único motivo de fama era que el rey David había nacido y había salido de allí. Así que para una pareja joven que esté empezando, Belén no era el lugar más atractivo. Ellos estaban en un buen punto, no había necesidad de ellos regresar y establecerse en Belén. Pero Dios usa
a Augusto César como parte de su plan, porque esto es lo que tenemos que recordar, hermanos y hermanas. Todo esto que está aconteciendo, que Lucas nos narra, ocurre como parte del plan de Dios para con su pueblo Israel y para con la raza humana. Y Augusto César, que se creía a sí mismo el emperador de todo lo que existía, del mundo conocido de esa época, la persona de mayor poder, de mayor riqueza, de mayor autoridad, que trata de deificarse, de endiosarse dentro de la comunidad, es un simple instrumento para que el plan divino, para que el plan de Dios se realice y se haga realidad. Es a través de esta ley, de este edicto que declara y decreta Augusto César, que José y María se ven obligados a dejar Nazaret y viajar hasta Belén. Y tenía que ser hasta allí porque la profecía de Miqueas nos establece que es de allí, de Belén, de donde va a salir el Redentor del mundo. Y María estaba encinta cuando hacen este viaje. Algo interesante que les debo decir es que el viaje de Nazaret a Belén, busqué en diferentes fuentes, pero en nuestros términos de hoy día, tomaría alrededor de 2 a 3 horas, 2 horas y media, algo así, en carro, manejando. A pie, pues obviamente, son muchas horas. Eran alrededor de 96 millas de distancia, aunque algunos eruditos bíblicos establecen que eran más de 100 millas de distancia. Pero pongamos para visualizarlo que José y María iban a caminar desde San Juan, desde el viejo San Juan, hasta Mayagüez, a pie. Y no por una autopista, no en un carro, no con los medios de transporte que tenemos ahora, sino a pie y sobre una burra, sobre un asno. Llevándose no solamente ellos dos, sino llevando un equipaje porque iban a pasar algunos días allá en Belén durante el proceso del censo. Porque no es como ahora que te envían una fórmula o por correo electrónico o te la llevan por correo regular a tu casa para que tú la escribas, la llenes y la envíes. Era todo un proceso, la persona tenía que hacerse presente en el lugar, las filas para ser atendidos, igual que ahora en algunas de nuestras filas de servicios del gobierno, pues eran inmensas de igual manera. Todo esto tomaba no era cuestión de un par de horas, era cuestión de días. Y más cuando venía gente de diferentes puntos del mundo a llegar a establecerse y a cumplir con la ley allí en el pueblecito de Belén. Así que ese viajecito no podemos mirarlo como a que nos montamos en la autopista en la 52 y llegamos allá a Mayagüez en un par de horas. No, esto le tomó días de camino a José y a María. No nos dice exactamente cuánto tiempo, cuántos días le tomó, pero sí les tomó días de camino. Y justo cuando llegan allí finalmente a Belén, se cumplen los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante las palabras que se utilizan en este versículo, en este pasaje. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y sí, ese es un término que en español, porque en inglés no se utiliza así. En español, tradicionalmente, de generación en generación, se utiliza para decir que la mujer ha parido o va a parir. Dio a luz, tuvo un bebé, parió un bebé o una bebé.
Es interesante porque fíjense que Jesús es la luz del mundo, que nos dice esta experiencia del nacimiento de Jesús, que la luz llegó al mundo. Así que sí, literalmente, podemos decir literalmente que María dio a luz, porque trajo la luz del mundo en la forma de un bebé recién nacido que ella cargó en su vientre por 9 meses. María fue un instrumento para iluminar a la humanidad. Y a eso vino Jesús a la tierra, a iluminar nuestras vidas, a iluminar nuestro ser, a ayudarnos en medio de la oscuridad y de las dificultades de la vida humana, de la lucha contra el pecado. Vino Jesús a iluminar el camino que nos dirige al conocimiento de la gracia, del amor de Dios, a través de la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. Y lo envolvió en pañales. Y no podemos pensar en los pañales que utilizamos hoy en día, no eran Pampers, no eran pañales desechables, ni siquiera eran pañales de tela como los que conocían nuestras madres o nuestras abuelas. El término, dicen los eruditos, que el término que utiliza este pasaje, el texto en el griego, se refería, en el idioma griego, se refería a tiras de tela, a tiras de tela. O sea, que María envolvió a Jesús, al unigénito Hijo de Dios, no en paños bonitos, preparados ya como hacen cuando hay una mujer que está embarazada, que va a tener su bebé, que le hacemos ese baby shower y las abuelas o las amigas les tejen frisitas, les cosen sabanitas, pañitos, nada de eso. Eran tiras, probablemente quizás de túnicas viejas que ella y José tenían para cubrir y vestir a su bebé. Y nació Jesús en un pesebre. Los estudiosos dicen que este pesebre, porque nosotros tenemos, y esto de nuevo es parte de la cultura, tradicionalmente tenemos la imagen de un establo donde se ponen los animales. Y de hecho, algunas versiones de la Biblia en otros idiomas utilizan la palabra establo para referirse al lugar donde nació Jesús. Pero los historiadores bíblicos muchas veces, la mayoría coinciden en que no era un establo como nosotros lo conocemos ahora, un espacio de madera que se construye para meter ahí a los animales. Era una cueva donde sí se guardaban y se refugiaban los animales en la noche. Era una cueva. Y en esa cueva es que ellos se hospedan. Porque con tanta gente que había venido de todas partes del mundo romano a cumplir con el censo, no había ni una sola habitación vacía y disponible para que ellos se pudieran hospedar. No habían Airbnbs, no habían hotelitos, no había hotelitos. Las posadas y los hotelitos que habían ya estaban completamente abarrotados de gente. Ellos lo único que consiguen es poder pasar la noche en la cueva donde se guardaban los animales de esta posada o de este motelito en particular. Así que allí nace Jesús, en una cueva entre animales, y pesebre es, ahí sí que es algo ya construido, es ese envase de madera donde se les echaba a los animales la paja para alimentarse. Allí es que nace el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y es parte del plan de Dios, porque Dios vino a identificarse con nosotros. Dios vino a ser uno con nosotros. Dios tiene todas las riquezas del mundo. Dios es el Dios del universo.
el creador y dueño de todo lo que existe. Sin embargo, se despoja de ese poder, de esa autoridad y de todas sus riquezas para venir de manera humilde a nacer entre nosotros de manera sencilla, pero de manera real. Continuamos. Mientras María está en ese proceso de dar a la luz de parto, dice Lucas en los próximos versículos, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a ver esos versículos brevemente. Aquí tenemos ahora personajes muy distintos. Se nos habla de pastores. Los pastores sabemos que vivían rodeados de animales, particularmente pastores de ovejas y de cabras. Pastores que estaban en las laderas de las montañas, no en el pueblecito, no en la ciudad, pasando la noche velando el rebaño. Gente sencilla de nuevo, gente pobre, gente humilde, gente trabajadora, gente sufrida. A ellos se le aparece este ángel. Y la gloria del Señor los rodea, los ilumina, los rodea de resplandor. Y esto los atemoriza. Ven esta figura que viene de los cielos y viene con luz. Y cuando se hace presente ahí frente a ellos, es tanto el esplendor, esa gloria maravillosa, esa Shekinah de Dios, se hace presente en ellos, que obviamente estarían hasta medio ciegos por el esplendor y llenos de pavor, llenos de temor. Es algo que ellos nunca han conocido, no han experimentado, no han vivido, no entienden, no conocen. ¿Cuántas veces la gloria de Dios no nos ha sorprendido a nosotros también en diferentes momentos de nuestra vida? ¿Quién no ha tenido, quién que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y haya desarrollado una vida de fe y de comunión con Dios, quién no ha tenido un evento que le ha marcado de una manera que sin lugar a dudas tenemos que decir, fue Dios haciéndose presente y haciéndose real en medio de nosotros, de maneras que humanamente nosotros no podemos racionalizar ni explicar? Eso fue lo que les pasó a estos ángeles. Era algo que humanamente, en su ignorancia humana y en su limitación humana, no podían explicar ni entender. La única explicación era la que les dio el ángel. Es una noticia espectacular, una noticia extraordinaria, enviada de parte del Dios del pueblo de Israel. Y la noticia era que iba a transformar, iba a llenar de gozo, de alegría, de felicidad, de satisfacción a todo el que lo oyera.
porque recordemos que el pueblo de Israel ha estado viviendo oprimido por otros pueblos y por otras naciones por muchos, muchos años. No hablamos de 20 y 30 años, estamos hablando de siglos de opresión, bajo diferentes dominios, diferentes pueblos, diferentes culturas, pero siglos de opresión, de lucha, de batalla, de dificultad. Finalmente, la promesa de Dios, de un redentor, de un salvador, que va a establecer la paz, la bienandanza, la bienaventuranza, la bendición para el pueblo escogido de Dios. Finalmente, eso se cumple, se está cumpliendo. Hoy, dice el ángel, hoy os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. La profecía se está haciendo realidad. Hoy mismo, esta misma noche, ahora mismo, en Belén está naciendo el Señor enviado por Dios, el Salvador, el Redentor prometido. Y el ángel, como obviamente conocía la humanidad y las limitaciones de aquellos pastores, les dice: les voy a dar una señal para que ustedes comprueben que lo que les estoy diciendo es cierto, es realidad. Van a encontrar al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Van a hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la señal. Vayan a la ciudad de Belén, vayan a la ciudad de David y busquen, porque van a encontrar a un bebé recién nacido envuelto en tiras de tela en un pesebre de animales. Yo, si hubiese sido uno de esos pastores, obviamente, es que no hubiera podido ni siquiera reaccionar o decir o explicar nada. El impacto hubiese sido realmente controlador de todas mis emociones. Y cuando el ángel termina de dar su mensaje, dice que de repente se le une a este ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O sea, una multitud, no sabemos si eran miles o si eran millones, un gran número de ángeles, de serafines, vinieron a alabar al Señor, a glorificar a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Si algo le falta a veces fue el cherry on top. Esto es algo que ellos quizás pensaban: si yo le digo esto a alguien, no me lo van a creer, pero a la misma vez no podían contenerlo, tenían que compartirlo con alguien, tenían que sacarlo para afuera, expresar sus emociones de la maravillosa experiencia que habían tenido, del impacto de lo que habían visto y de lo que habían escuchado. Esto había que compartirlo con alguien. Pero antes de ellos decirlo, ir a sus familiares, ir a sus amistades, ellos van a buscar la señal que les ha dado el ángel. Dice el Evangelio de Lucas, los versículos del 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a buscarlo, vamos a buscar esa señal que nos ha dado este ángel. Vamos a ver si todo esto es cierto, si esta experiencia que hemos tenido no es una locura, no es una mentira, no es un sueño. Vamos a corroborar, vamos a ver si esto es real. Vamos a buscar a ese niño, vamos a ir a donde están los animales, no importa cuántos tengamos que visitar, vamos a ir hasta encontrarlo. Y el versículo 16 dice: vinieron pues apresuradamente, rápido, con energía, desesperados quizás, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre.
y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Los pastores fueron los testigos del nacimiento de Jesús. Los testigos humanos de que nació el Salvador, el enviado de Dios, el Mesías prometido, nació en Belén aquella noche. Y dice que todos los que oyeron el relato de los pastores se maravillaron de lo que los pastores decían. O sea, los pastores no solo se conformaron con ellos ir y corroborar y ver que era cierto, sino que ellos se convirtieron en testigos, en predicadores, salieron a compartir la noticia, a dar las buenas nuevas a toda la comarca, a toda la comunidad, a sus familiares, sus vecinos, sus amigos, para seguirlos regando que sí, que Jesús había nacido en Belén de Judea, que era el Salvador del mundo. Y dice que todos al oírlos se maravillaban de lo que ellos estaban diciendo. No necesariamente todos creyeron, pero sí todos reconocieron que esto que ellos estaban diciendo era algo extraordinario. Y en medio de toda esta efervescencia que ocurre, dice Lucas que María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. No sabemos si humanamente hablando María tenía conciencia o tenía una idea de lo que iba a pasar con su hijo Jesús una vez él fuera un adulto. No sabemos si más adelante, a medida que ella iba criando a Jesús con el paso de los años, en su niñez, su adolescencia, su primera juventud, si el Señor le envió otros ángeles que le revelaran y la fueran preparando para lo que iba a ocurrir una vez Jesús comenzara su ministerio terrenal. Pero algo en su espíritu, porque ella sabía que este no era el hijo biológico de José, que este era hijo del Espíritu Santo de Dios. Ella entendía y sabía que este era el Redentor del mundo, la promesa de Dios a su pueblo hecha realidad, y aunque no entendiera todos los detalles, ella sí podía sentir en su ser, en su espíritu, que esto era una responsabilidad y un compromiso de mucha envergadura, que iba a tener consecuencias, no solo para ella, y no solo para su pueblo, sino para la humanidad. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es maravilloso pensar de toda la narración del nacimiento de Jesús, el anuncio a María, el encuentro de María y de Elizabeth, lo del censo, el viaje de ellos a Belén, el nacimiento en aquella cueva con aquellos animales y la maravillosa experiencia de los pastores. Este momento de los pastores es el que a mí siempre me ha tocado más. Pienso yo que es con el que más me identifico como persona, porque entiendo que wow, Dios pudo haberle enviado a sus ángeles, quizás a los líderes de la comunidad, era lo que humanamente hubiese sido más lógico. Tú vas a los líderes religiosos, a los líderes que tienen importancia y tienen influencia dentro de la comunidad, pero no, Dios le envía el mensaje a los pastores, los que siempre estaban cargando con animales, siempre estaban sucios y apestosos, los que realmente no tenían gran estima a los ojos de la comunidad. Es a ellos a los que
Dios les envía este mensaje maravilloso de los ángeles. Es a ellos a los que le da la bendición de escuchar, no solo de ver, pero de escuchar esas huestes celestiales alabando y glorificando a Dios. Y más aún, es a ellos a los que Dios llama, sin decírselo de esa manera, pero esa experiencia, ese anuncio es un llamado de Dios para que ellos dejen todo y salgan a compartir el anuncio. Ellos son los primeros predicadores. Los primeros predicadores fueron pastores, precisamente, y salieron a contar todo lo que habían visto y escuchado en esa noche. Y lo hicieron con gran gozo, con alegría, porque dice el versículo 20 que salieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Hermanos y hermanas, Dios tiene un plan. Y esta narrativa nos lo hace saber, nos lo recuerda. Y no solo es que Dios tiene plan, es que Dios cumple su plan. El plan de Dios era encarnarse, hacerse humano y venir a la tierra para poderse identificar con nosotros de una manera más íntima, más directa, tomar forma de ser humano, de hombre en la persona de Jesús. Y ese plan se llevó a cabo, se cumplió. Y Dios utilizó y sigue utilizando a quien Él quiera, no a quien nosotros pensamos y entendemos, para realizar sus planes y propósitos. Utilizó a César, Augusto César lo utilizó para enviar ese edicto, esa ley y hacer ese llamado al censo, de modo que José y María tuviesen que viajar a Belén para que allí se hiciera realidad el nacimiento del Mesías. Usa así a José y a María como los instrumentos humanos para crear esta familia, este hogar a donde habría de venir a vivir, a criarse, a desarrollarse el Mesías prometido. Los unge a ellos dos como jóvenes, como pareja, y los capacita para esa misión maravillosa de traer a Jesús al mundo y de criarlo, de formarlo, de enseñarlo. Utiliza a sus ángeles, pero siempre a sus ángeles los ha utilizado a través de la historia y de manera particular en este evento aún más, para anunciar y traerle mensaje a su pueblo. Los ángeles son enviados de Dios con mensajes particulares y especiales. Y utiliza a estos pastores humildes para darles este maravilloso mensaje. Y con este mensaje impulsarlos, enviarlos a compartir la noticia de que el Señor ha nacido en Belén de Judea. Dios tiene un plan y lo cumple con quien Él lo quiere cumplir y cuando Él lo quiere cumplir, como Él lo quiere cumplir. No se deja llevar por nuestras expectativas ni por nuestros parámetros humanos. Él es el que tiene el control y el que tiene toda la autoridad. Este pasaje también nos recuerda y nos enseña que Jesús no solo fue un niño que nació como nacen muchos cada día, sino que era divino, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, Emmanuel, el Mesías prometido, el Redentor, Dios con nosotros, Dios hecho carne, Jesús divino y humano. Y todo esto es para que el mundo lo conozca, lo sepa. La noticia del nacimiento de Jesús es para ser compartida. La noticia del plan de Dios es para ser compartida
con todos los que nos rodean, como lo hicieron aquellos pastores. En esta noche, esa es mi exhortación, que recordemos que Dios siempre tiene un plan y que su plan se cumple y su plan se impone sobre todo otro plan que puede existir, ya sea humano o ya sea un plan de nuestro enemigo, del enemigo de las almas. Dios tiene un plan que tiene precedencia y se impone sobre todo otro plan, toda otra estrategia. Y Dios utiliza los instrumentos que Él desee escoger, no quizás los que nosotros querramos, los que para nosotros sean más cualificados, sino los que Dios ha escogido y ha determinado para cumplir su plan y su propósito. Y no olvidemos que nosotros hoy en día estamos celebrando y recordando que aquel niñito que nació en Belén es Dios mismo, Dios hecho carne, que vino a habitar entre nosotros, que cuando se convirtió en un hombre adulto dejó todo para morir en una cruz, de modo que tú y yo y los que nos rodean pudiéramos tener vida, vida abundante y vida eterna, y ser limpiados y lavados de todos nuestros pecados. Jesús fue un ser humano que sufrió, lloró y físicamente murió, pero que resucitó al tercer día porque Jesús era Dios mismo encarnado y venció la muerte. Y al resucitar nos ha dado la promesa de que nosotros también resucitaremos a una vida eterna con Él. Y finalmente, no te quedes callado. Comparte la noticia, comparte las buenas nuevas. Y cuando estés en tus actividades celebrando con tu familia, con tus amigos, recuérdales, como hicieron aquellos pastores, con gozo, con alegría, con entusiasmo, que Cristo ha venido, que Cristo es real y que Cristo es el Redentor del mundo. Vamos a orar para concluir esta experiencia. Ora conmigo. Señor, te damos gracias porque tú viniste a nacer en un mundo necesitado desesperadamente de paz, de amor, de luz, de fe, de esperanza, de gozo, de alegría. Viniste y cambiaste y transformaste la historia al cambiar la vida de todos aquellos que vinieron a estar en contacto contigo. Gracias porque hoy sigues naciendo en nuestros corazones y al nacer nos cambias, nos transformas, traes paz, traes esperanza, traes fe, traes gozo, traes luz, traes amor a nuestro ser y nos das la promesa de vida abundante y de vida eterna si abrimos espacio en nuestro corazón para que tú vengas a reinar en él. Señor, en esta hora te pedimos que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia y que tu plan se cumpla en nosotros aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Les recuerdo, este fin de semana es un fin de semana de cosas lindas y de experiencias bonitas para la comunidad de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Los esperamos el sábado desde las 11:30 para nuestro ágape de Navidad y el domingo desde las 5:30 para nuestro concierto y nuestro servicio de velas. Gracias y que Dios me los bendiga. Feliz Navidad. Y recuerden, vamos a estar en receso de los estudios bíblicos del miércoles durante un par de semanitas. Regresamos la segunda semana de enero. Que el Señor les bendiga.